tal? Les saluda Cindy Regidor y ya estamos en Ahora. Gracias por acompañarnos aquí en www.laprensa.com.ni, el sitio web del Diario de los Nicaragüenses. Hoy vamos a hablar acerca del fenómeno de los femicidios y sobre la entrada en vigencia de la Ley 779. Cumplió ya 2 años de existencia esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres que nació para paliar este fenómeno. Vamos a empezar de inmediato con algunos datos que nos darán una idea de la situación actual. Se registran ya unos 44 femicidios de enero hasta la fecha en este año 2014. Los departamentos con mayor incidencia de femicidios son Matagalpa y Jinotega, Managua y la región autónoma del Atlántico Norte. La Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 22 de junio de 2012 y entró en vigencia un mes después. Fue reformada para, entre otras cosas, incluir la figura de la mediación el 25 de septiembre de 2013, apenas 1 año y 3 meses después de su aprobación. Según la Corte Suprema de Justicia, se han nombrado ya 18 jueces especializados en casos de violencia y 3 magistrados especializados en el Tribunal de Apelaciones de Managua. Se han capacitado ya 2.000 funcionarios judiciales. Y si hablamos acerca de las causas presentadas, la Corte Suprema de Justicia registra 19.000 causas por delitos contemplados en la Ley 779 en año y medio. En la mayoría de los casos son por incumplimiento del deber de alimentos y la intimidación o amenazas. En cuanto a la mediación, hay 580 mediaciones registradas de octubre de 2013 a la fecha. Estamos ya con nuestras 2 invitadas para analizar el tema a 2 años de la aprobación de la Ley 779. Está con nosotros Elizabeth Romero, nuestra colega de aquí del Diario La Prensa en la sección Ámbitos y especialista en la cobertura de este tipo de temas. Y está con nosotros también Marta Munguía, ella es socióloga y directora del Centro Acción Ya. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Estábamos viendo ahorita una serie de datos, estadísticas, número de femicidios en lo que va del año, lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia también, por otro lado. Y me gustaría empezar justamente por ahí, porque a veces se quiere ver el fenómeno de femicidio a través de números, datos, estadísticas, pero ¿qué tan reales o confiables son? ¿Y qué nos indican en realidad? Porque depende también mucho de parte de qué lado se está presentando ese número. Bueno, el hecho es real, porque las estamos viendo las mujeres que son, ahora en los últimos días, casi a diario una mujer muerta. Eso es indiscutible. Los femicidios están ocurriendo. El problema es de que no hay cifras oficiales y no se puede decir, este es el número oficial de mujeres. Y yo sigo insistiendo, nosotros como diario hemos publicado que hasta el 14 de junio es la última ocasión que tuvimos una oportunidad de obtener una versión oficial de la jefa de las comisarías, algo rápido, y nos confirmaba que hasta esa fecha habían 41 mujeres muertas. En la reunión de ayer, donde habían operadores de justicia, en la reunión de CLADEN, había una de las representantes de las dirigentes de CLADEN decía que a ellas oficialmente operadores de justicia les dijeron que habían 43 muertas. Entonces más o menos se van aproximando, porque si al 14 de junio nosotros conocimos 41 muertas, podría ser que el número oficial llegue a 44, pienso, porque hasta el 14 de junio habían 41. Y este fin de semana recién pasado, o sea, de esta semana que ya estamos finalizando, entre el sábado y el lunes, 3 mujeres fueron asesinadas. Una en Matagalpa, una en Managua y la de Momotombo. Entonces, sumemos, son como unas 44, entre 44 y 45. Pero, de acuerdo a la población de Nicaragua, es una cifra alarmante, Marta. Una cifra alarmante porque somos un poco más de 2 millones de mujeres. Entonces, si en 6 meses son asesinadas 44 a 45 mujeres, entonces estamos hablando de tasas altísimas, porque son escandalosas, porque 40 muertes suceden en España contra su población, entonces la cifra es muchísimo menor, considerablemente menor. Claro, los escenarios de violencia
y agregarle a eso que en Nicaragua y en Latinoamérica no hay estadísticas compatibles sobre femicidio, es decir, no hay indicadores que los estemos compartiendo todos los países para poder medir, y a lo interno del país es un problema grave, porque cada quien tiene un indicador para medir los femicidios y tiene muchas veces y durante mucho tiempo se evaluaba y se medía por crímenes. Entonces, la diferencia entre cuando entra en vigencia la ley y se instala el femicidio, entonces hay que empezar a contar desde ahí. Pero no hay un registro igual, pues no hay indicadores que sean compatibles, comparables. Entonces, la estadística es una aproximación. Lo que hay actualmente es una aproximación. Hay también estadísticas del Estado en cuanto al trabajo que está haciendo a partir de la creación y aprobación de la ley. Dicen 19,000 causas por delitos contemplados en esta ley 779, pero también hay que contrastar el dato para poder ver una realidad. Ese es el dato de la Corte. Sí. Ese es el dato de la Corte. Pero es que hay otro problema, que es cuántos casos de los que las mujeres denuncian llegan a la Corte. Porque, por ejemplo, hasta el 10 de junio, decía la segunda jefa de las comisarías, comisionada Isabel Larga Espada, que 39,000 denuncias llegan. Pero, ¿qué es lo que está pasando? 39,000 denuncias, es decir, las que pasan a ser denuncias, pero más de 130,000 mujeres acuden anualmente a las comisarías, independientemente de si les recepcionan la denuncia o no, porque muchas se quedan. Muchas no entran porque son largas horas que tienen que esperar muchas veces, o porque sencillamente se minimiza el delito y no pasa a hacer una denuncia, o la mujer se retira. Nosotros hemos publicado casos de mujeres que han llegado varias veces a las comisarías y los funcionarios les han minimizado el caso. Sí. Caso como el de aquel muchacho que estaba relacionado, vinculado con el jefe de escoltas de la Casa Presidencial, que tenía 2 denuncias en 2 comisarías diferentes, y hasta que lo denunció lo publicó a través del periódico, entonces procedieron a agilizar la denuncia. Entonces, ¿cuántos de esos casos verdaderamente? Y la de las 8 denuncias que viste que no proceden. Las 8 denuncias que lo está viendo el centro, que lo acabamos de publicar, 8 denuncias que más bien le digan a la mujer que está loca, porque ella retiró su denuncia, pero el problema es hasta dónde conocen las víctimas, que la ley 779 te dice que oficialmente las comisarías pueden pasar el caso a la fiscalía. Entonces, el número puede ser mayor. Yo pienso que sí puede ser mayor. Yo creo que aquí la pregunta válida sería también, ¿para qué sirven finalmente las estadísticas a la hora de hacer una interpretación? Y todas estas estadísticas que quedan un poco en la nebulosa, finalmente, ¿qué interpretación pueden aportar a todo este debate y este fenómeno que estamos viviendo en Nicaragua de femicidios? Bueno, yo creo que la ventaja de poder llevar números es que se visibiliza, de alguna manera sirve para sensibilizar sobre la existencia del fenómeno. Obviamente no nos debemos de quedar en la cifra, por lo que ya decíamos, la cifra es muy vulnerable frente a la realidad, no sabemos, porque también se conoce por estudios que desde los movimientos de mujeres se han hecho, que solo el 40% de las mujeres que sufren violencia se acercan a una institución a denunciar. Entonces hay un 60% que está en silencio. Entonces no refleja, esa estadística no refleja la realidad, y podemos caer en la trampa de creer que el fenómeno llega hasta ahí. Pero con el caso de las muertes, sí, porque te da una pauta cuando vos ves una mujer que es asesinada o que muere en condiciones similares al femicidio, obviamente esa está registrada, porque es ya el asesinato, pero las que sobreviven al femicidio no están registradas, las que están amenazadas no están registradas. Entonces, la estadística sí educa a la población porque informa sobre el problema y, por otro lado, alerta. Yo creo que moviliza la conciencia social, obviamente, pues. Tengo una pregunta, vamos a hacer una pausa, pero la dejo planteada para que me digan su opinión. Me parece importante saber qué opinan ustedes sobre este término que están usando ahora en las redes sociales, las organizaciones de mujeres. ¿Es una epidemia realmente lo que estamos viviendo en estos momentos en Nicaragua? Hay una epidemia y se podría declarar, digamos, una alerta roja por femicidios. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más aquí en Ahora.